La vivienda, una palabra sencilla, cotidiana y sin embargo tan llena de peso para toda una generación. Tener un techo propio ya no es un sueño, es una quimera para los jóvenes. Los datos son demoledores, casi el 84% no puede emanciparse, no puede permitirse vivir fuera del hogar familiar. Pero los precios de alquileres y la compra de viviendas siguen escalando sin cesar. Una generación atrapada entre el disparado paro juvenil, la precariedad y la imposibilidad de emanciparse podría tener graves consecuencias en el futuro, sí, pero no solo para los jóvenes, sino para todos. ¿Cómo ha llegado España a ser el país con el mayor porcentaje de jóvenes preocupados por la vivienda de la OCDE? Y lo verdaderamente importante, ¿qué soluciones reales están sobre la mesa? ¿Tiene la papeleta la política o es el mercado quien tendrá la última palabra? Hoy analizamos la situación de la vivienda para los jóvenes junto a los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España de la mano de DS Automóviles España, la marca premium francesa del grupo Stellantis. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. La problemática de la vivienda no es solo una cuestión de dinero, es cuestión de cómo se gestionan los recursos, de políticas públicas y de un mercado que parece jugar en contra de los más jóvenes. En España emanciparse ha dejado de ser un rito de paso a la vida adulta, uno de los escalones vitales de progreso en nuestra sociedad, para convertirse en la mayor preocupación de varias generaciones. Solo un 4% de los hogares están formados exclusivamente por jóvenes. Y no es de extrañar, el mercado inmobiliario pide más del 40% de sus ingresos solo para un alquiler. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, el salario neto medio anual de una persona joven, que estaría entre los 18 y los 29 años, es de poco más de 13.000 euros. No llega a los 1.100 euros netos al mes. Pero es que la edad media de emancipación en 2023 llegó a los 30,3 años. Así que, según los datos, los jóvenes ya no se emancipan. Toda esta información está más que bien recogida en los artículos de Business Insider de Inma Benedito, editora de Macroeconomía y Vivienda, a la que siempre es un gusto leer y escuchar. Bienvenida de nuevo a Extra Bits, Inma. Gracias a ti, Rafa. Ya sabes que siempre es un gusto estar aquí y ya echaba de menos pasarme, la verdad. No, siempre encuentro una excusa para que te pases por el podcast, la verdad. Oye, estos datos que estaba comentando los resumías perfectamente en uno de tus artículos de hace algunas semanas en Business Insider, que lo he estado leyendo yo, si España es un infierno o un paraíso para la vivienda. Para los jóvenes está visto que es lo primero, pero no es así en todos los casos. ¿Cómo ha empeorado la situación en los últimos años y qué factores han creado este abismo entre generaciones para acceder a la vivienda? ¿Cuánto tiempo tenemos? El que necesites. Bueno, intento ser breve. Efectivamente, España, como escribimos en Business Insider España, puede ser un paraíso o un infierno para la vivienda. Todo depende de tu renta y de la edad que tengas. Para que te hagas una idea, Rafa, de la brecha, según los rankings de la OCDE, España es al mismo tiempo el país donde más preocupados están los jóvenes por el drama habitacional y donde menos preocupadas están las demás generaciones. Esa diferencia se debe básicamente a que generaciones anteriores se encontraron con un mercado menos tensionado y con más facilidades para acceder a él. Una prueba o un ejemplo de ello, te doy un par de datos. En 1977, más de la mitad de los jóvenes se habían emancipado con menos de 30 años. En 2008, cuando la burbuja inmobiliaria, la tasa de emancipación se desplomó, pasó de ser más del 50% al 26%. Wow. Y aún así, ese 26% sigue estando 10 puntos por encima de la tasa actual de emancipación. Hoy en día, solo un 16,3% de los jóvenes pueden emanciparse. Ahora, en cuanto a los factores que me preguntabas que nos han llevado a estar donde estamos, soy breve de nuevo. La clave, yo diría, está en las 3 P's. 1, precios. 2, precariedad. Y 3, políticas públicas. Por un lado, los precios de la vivienda no han dejado de subir y llevan ya una década de ascenso imparable, tanto en alquiler como en compra. Por otro lado, la precariedad laboral que sufren los jóvenes, con ese salario medio que mencionabas de 13.000 euros netos anuales.
Y, por último, la ausencia de políticas públicas efectivas. Pues mira, de hecho, en Madrid se ha convocado una manifestación con el lema de "Se acabó, bajamos los alquileres", que es para el próximo 13 de octubre, que viene después de pedir una regulación para el alquiler de temporada y por habitación. Pero esto no solamente pasa en Madrid, se extiende por toda España. ¿Cómo pueden acceder a la vivienda y qué soluciones reales tienen ahora mismo? Pues a ver, es de con ese salario que mencionábamos y con el precio de tanto de alquiler como de compra, el acceso a la vivienda en la gran ciudad, que al final es donde hay oportunidades laborales para los jóvenes, está complicado. El gobierno aprobó una ley de vivienda, pero su medida estrella, que era el control de los alquileres, solo se está aplicando en Cataluña y además con una efectividad bastante discutible. Hay expertos que cuestionan, pues, por ejemplo, el impacto que está teniendo negativo sobre la oferta, que también podría beneficiar más a los inquilinos más ricos. Y también ocurre que algunos propietarios están intentando saltárselo pasándose al alquiler de temporada, que esto tiene que ver con lo que mencionabas de la manifestación. Eso pasa también en otras ciudades, pero lo hacen para saltarse el decreto de los alquileres, que por ejemplo limita el número de fianzas que se pueden pedir al inquilino o establece un mínimo de 5 años para los contratos de alquiler. En cuanto a soluciones, ayer el gobierno mantuvo una conferencia sectorial para abordar precisamente este tema con las comunidades autónomas. También ha anunciado avales para la compra de un piso destinados a menores de 35 años. Y hay bancos, algunos, que ya han anunciado que comercializarán esas hipotecas, como por ejemplo el CaixaBank o el Santander. Pero algunos expertos dicen que como el importe de esos avales es limitado, el impacto que tendrá sobre los jóvenes que pueden acceder a ellos también lo será. En el caso del alquiler, algunas comunidades como Madrid también ofrecen deducciones fiscales para menores de 35, que cobren menos de 26.414 euros al año. Esos son 2 ejemplos de ayudas por el lado de la demanda y son posibles soluciones, pero también hay otras por el lado de la oferta, desde incentivos a los propietarios, como por ejemplo la ampliación del parque de vivienda social, que también podrían contribuir a que haya más oferta a precios asequibles. Pues mira, precisamente, ¿qué medidas efectivas se están implementando, por ejemplo, en otros países europeos o qué políticas públicas se pueden aplicar en España que puedan facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda? A ver, recetas hay muchas y como el drama es global, pues hay muchos países y cada uno lleva su propio librillo de experimentos. Sin ir más lejos, por ejemplo, el control de alquileres no solo se ha aplicado en Cataluña, se ha aplicado en otras ciudades como Berlín, San Francisco o California. También en muchos países se está empezando a poner coto a los pisos turísticos, que ya ahora hay por fin consenso en que están teniendo un impacto en el mercado residencial. Pero la madre de todas las políticas públicas, y todos los expertos coinciden en ello, tiene que ver con aumentar la oferta de vivienda y especialmente el parque de vivienda pública. Y qué casualidad, Rafa, que en España, donde el drama está concentrado en las rentas bajas y en los jóvenes, la presencia de vivienda social, del parque de vivienda social es raquítica. O sea, apenas llega a un 2,5% del total del parque de vivienda. Wow. Claro. Pues mira, en algunas ciudades europeas lo que yo tengo apuntado es que el alquiler social ha sido una salida eficaz para jóvenes y personas que precisamente lo que comentabas tienen bajos ingresos. ¿Por qué en España entonces estas políticas no han tenido el mismo impacto y qué se puede aprender de otros modelos? Claro, lo que ocurre en España no es exactamente que no hayan tenido impacto, sino que directamente no han existido. Hubo un tiempo en que las VPO, las viviendas de protección oficial, eran la principal fuente de acceso a la vivienda para las familias españolas. Hasta 2001, para que te hagas una idea, el 70% de quienes se compraron una primera vivienda lo hicieron a través de una VPO. No sé si te acuerdas, eso que te decía antes, de que más de la mitad de los jóvenes podían emanciparse a finales de los 70, pues no es casualidad. Las viviendas protegidas llegaron a suponer, de hecho, el 90% de las construidas. Y hoy, sin embargo, apenas llegan al 10%. ¿Qué ha pasado? Pues lo que hemos tenido ha sido un auténtico desmantelamiento del parque público de vivienda. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, algunas comunidades autónomas encontraron una solución infalible para parchear los agujeros presupuestarios, que era vender vivienda pública. No hay fallo.
Hubo 2 operaciones, de hecho, paradigmáticas. En 2015, la venta de un portfolio de casi 2.000 pisos de la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid a la inmobiliaria Fidere, y de otras casi 3.000 viviendas al Fondo Azora ese mismo año. Sin ese desmantelamiento, pues otro gallo cantaría probablemente en España. La Fundación Alternativas, de hecho, calcula que hoy podríamos tener un parque protegido de unos 7 millones de pisos, y que eso supone casi el 40% del parque actual de viviendas. Entonces, eso facilitaría el acceso a muchas personas que hoy en día no pueden permitirse un derecho tan básico como el de la vivienda. Muchas de estas personas son precisamente las que forman parte del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que son quienes organizan esta manifestación y que comentan que los alquileres han subido más de un 60% de media. Con ciudades como Barcelona prohibiendo Airbnb, que lo estabas comentando antes, que también lo han hecho otras ciudades del mundo, esto lo harían para 2028, y con el resto de manifestaciones por el turismo masivo que también pues hemos tratado precisamente en otro episodio de Extra Bits, ¿qué papel juega la especulación y el auge de los alquileres turísticos en esta subida tan pronunciada de los precios de la vivienda? Pues a ver, es verdad que es complicado aislar el impacto de los pisos turísticos y cuantificar qué parte de la subida de los alquileres en lugares como Madrid o Barcelona, entre otras grandes capitales, viene directamente de su proliferación, porque hay muchos factores al final que influyen en que los alquileres estén hirviendo en las grandes ciudades. El economista australiano Carl Fitzgerald publicó recientemente un estudio en el que analizaba, decía, ese impacto en ciudades de todo el mundo, pasando por Barcelona, Berlín, Los Ángeles o París, y daba un dato revelador. ¿Sabes cuánto es la diferencia entre lo que puede ganar un propietario que alquila pisos turísticos y uno tradicional en Barcelona? Pues un 176%. Es decir, un casero de pisos turísticos puede ganar un 175% más si alquila su piso pues a través de estas plataformas que si lo hace en alquiler residencial. Creo que no hay dudas sobre que le compensa más al casero, al menos mientras no haya una regulación consciente con el impacto que pueden tener las plataformas en la vida de las ciudades y sus vecinos. Claro, es que no hay comparación. Oye, mira, justo la semana pasada, hablando con Camila Barca en el último episodio de Extra Bits sobre las finanzas personales, hablaba con ella, le preguntaba por el precio psicológico que tiene el sueldo, el ahorro y demás. La realidad es que, viendo cómo los jóvenes españoles son los más preocupados de la OCDE por la vivienda, ¿qué impacto está teniendo esto en su bienestar mental y social? Pues a ver, si pensamos que estamos hablando de un bien de primera necesidad convertido en un lujo, está claro que no poder permitirte pagar algo básico como la vivienda, pues tiene un impacto en todo lo demás, empezando por la salud mental de una misma y terminando por tu relación con el mundo y por ende pues tu vida social. Un estudio del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España decía que más de la mitad de los inquilinos sufren episodios de estrés o ansiedad y un 40% reconoce haber padecido depresión o sensación de aislamiento. Al mismo tiempo, si necesitas dedicar un porcentaje importante de tu salario a pagar la vivienda, eso es dinero que no tienes para hacer vida social, por ejemplo. Y si no haces vida social, la probabilidad de sufrir soledad no deseada aumenta. Entonces, al final, es un círculo vicioso donde efectivamente salud mental y vida social pues se ven absolutamente resentidas. Vamos, que al final, en definitiva, esto debería ser una prioridad importantísima, claro. Hay una puerta que he leído que han señalado algunos expertos que podría servir para escapar en parte de esto, que es el teletrabajo. Lo vivimos con la pandemia de COVID. El teletrabajo pues irrumpió en los entornos laborales, aunque ahora se haya reducido en algunas empresas, pero precisamente esa descentralización podría ser útil para buscar vivienda fuera de los principales núcleos urbanos. ¿Es viable esta alternativa siquiera para llenar la España vaciada de la que tantos hablamos? ¿Y qué condicionantes existen? Pues a ver, es verdad que el teletrabajo, no hay duda, ha sido una de las grandes conquistas tras la pandemia y sí que puede ser una alternativa útil. Lo que pasa es que no puede convertirse en la gran apuesta ni para, por un lado, solucionar el problema de las ciudades, ni tampoco el de la España vaciada. Puede ser un parche, puede ser una receta complementaria incluso, pero en uno y otro caso las soluciones tendrían que ser de calado, un planeamiento de la ciudad que sea sostenible y que no permita la expulsión de sus habitantes
y otro, por otro lado, que dinamice la economía más allá de las ciudades para que sus habitantes se queden, en el caso, por ejemplo, de la España vaciada. Es decir, en definitiva, preocuparnos más por los que tenemos aquí. Oye, Inma, ha sido un placer tenerte aquí, te lo digo en cada episodio. También te dije que no había 2 sin 3, así que como se me acaban los refranes, lo afirmo directamente, te espero en los próximos episodios de Extra Bits. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Rafa. Tú ya sabes que yo encantada y más para hablar de estos temas que son esenciales. Muchísimas gracias, Inma. Cuídate, hasta pronto. Chao, un abrazo. Y estos son los titulares de la semana destacados en Business Insider. Europa quiere campeones europeos. Pero ¿quién está dispuesto a permitirlo? A Europa le interesa tener campeones en sus filas empresariales, gigantes con el suficiente tamaño como para competir con los Google, Amazon, Tesla o Huawei de turno. Gigantes que eviten la que a todas luces parece una inevitable caída en la irrelevancia del nuevo orden mundial. De los 50 gigantes tecnológicos mundiales, solo 4 son europeos. En los últimos 50 años en Europa no ha nacido ninguna empresa que haya alcanzado los 100.000 millones de capitalización y la renta de los hogares estadounidenses ha crecido el doble que en Europa desde el año 2000. Hay muchas razones que explican por qué no hay campeones europeos. También hay soluciones. Pero ¿cuál es la receta cuando el problema es la falta de voluntad política? Lo puedes leer en Business Insider. Xi Jinping ha disparado su gigantesco cañón de dinero al objetivo equivocado. El Pekín de Xi Jinping carece de la voluntad y el poder para dar la vuelta a la economía china. En el corazón de los problemas está la falta de demanda de los consumidores y un mercado inmobiliario en una profunda y lenta corrección. Xi se opone ideológicamente a impulsar el gasto de los consumidores con estímulos directos. No tiene voluntad alguna. El estímulo que ofrece es una gota en el océano y los políticos chinos lo saben. Wall Street también debería saberlo. De hecho, pueden llamarlo bazooka o bombardeo o como quieran, pero este estímulo es diminuto en comparación con lo que ha hecho el Partido Comunista Chino en el pasado. Las medidas no son más que un descanso para que los mercados recuperen el aliento y se tomen un respiro tras la racha de malas noticias económicas. Pero solo es eso, un respiro. CryptoBros 2024. ¿Cómo un grupo de fanáticos podría decidir las elecciones en Estados Unidos? En el gran escenario de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, las criptomonedas no son el gran tema en cuestión, obviamente. Ocupan un lugar muy bajo en la lista de prioridades de la mayoría de los votantes, si es que llegan a figurar siquiera en algún ranking de preocupaciones de los ciudadanos. Las criptomonedas tampoco suponen un gran problema para el sistema financiero estadounidense en su conjunto, y sin embargo, está desempeñando un papel importante a nivel político, llegando incluso a situarse a la cabeza en la lista de prioridades de demócratas y republicanos en su agenda mediática. Si no puedes vencer a los CryptoBros, únete a ellos, o al menos hazles un guiño. Parecen haber pensado tanto Donald Trump como Kamala Harris en la lucha abierta por el voto joven. Meta está ganando la guerra de las gafas. Los teléfonos apestan. Las gafas molan. Ese es el mensaje que parece que Meta espera que capte el resto del mundo. Todo empezó con la nueva versión de sus gafas inteligentes Ray-Ban, que en realidad podrían ser solo el primer paso hacia un futuro con gafas holográficas de realidad aumentada. Un futuro en el que la gente pueda hacer videollamadas más reales, ver la televisión o leer mensajes de texto o WhatsApp sin dejar de ver el mundo que les rodea. Para ello han presentado Orion, un prototipo de gafas de realidad aumentada que de momento no se va a lanzar al mercado, tienen un coste de unos $10.000, pero que muestra el futuro tecnológico que imagina Mark Zuckerberg. Tienes el análisis completo en Business Insider. Ficciones clásicas dirigidas a hombres de mediana edad, con hijos, con dosis de acción, camaradería y valores. El renacimiento de la Dad TV. La Dad TV, ficciones protagonizadas por hombres de mediana edad, está resurgiendo en el streaming con propuestas más sofisticadas y visualmente atractivas, apelando a un público fiel y nostálgico.
Reacher, Hijack, Jack Ryan, Tulsa King, Slow Horses, Masters of the Air. La calidad y sofisticación de las ficciones de plataforma que encajan dentro del segmento That TV han introducido un factor de prestigio gracias al talento vinculado a los proyectos. El fenómeno de Yellowstone, con Kevin Costner a la cabeza, es el mejor exponente de ello. Las plataformas antes enfocadas en la innovación están redescubriendo fórmulas televisivas clásicas como la That TV para fidelizar audiencias y potenciar la rentabilidad, especialmente con la introducción de planes con publicidad. Llega el momento más disfrutón de Extra Bits con el plan de la semana que te trae DS Automóviles España, el Zoom Festival. Si crees que está empezando a hacer fresquito, el Zoom Festival 2024 te espera en Las Palmas de Gran Canaria los días 4 y 5 de octubre. Mikel Izal, Beret, Dorian, Viva Suecia y nombres como Arde Bogotá y OBK lideran el cartel de música de viernes y sábado en el recinto Infecar. Como siempre, la música vendrá acompañada de oferta gastronómica variada y varias zonas de relax para disfrutar de la atmósfera de la isla. Vamos, que si me quieren buscar, ojalá que sea allí. Si no quieres perderte lo más relevante, suscríbete a la newsletter de Business Insider España. De lunes a viernes tendrás en tu correo las noticias que tienes que conocer. Dale también un toque especial a tu fin de semana cada sábado con nuestra newsletter de buenas noticias, porque sí, la información también te puede sacar una sonrisa. Hoy hemos aprendido sobre la situación de la vivienda y la situación en la que se encuentran los jóvenes con respecto a ella. Te llevas además la información más destacada de la semana y tienes un plan disfrutón. ¿Qué es lo que queda? Pasarse por businessinsider.es para estar siempre informado. Y siempre nos escucharemos en el próximo episodio. ¡Chao!